socios, socias, amigos, amigas de nuestro maestro Francesc Pereña, que vamos a iniciar el acto de homenaje a nuestro querido maestro, que como sabéis falleció en febrero pasado. Y pues estamos aquí, pues una colección de amigos, discípulos, conocidos suyos, para rendirle este homenaje. La estructura del homenaje va a ser que cada uno de nosotros va a leer pues, unas palabras y luego, pues si hace falta, pues abrimos algunas consideraciones entre todos, ¿sí? Sin más, doy la palabra al doctor Xavier Escribano, que está allí en la punta. Vamos a ir, cuando más o menos son intervenciones de unos 10 minutos, y las vamos a ir en este orden. Gracias. Muchas gracias, Joan. Me he colocado en esta posición y no sabía que me iba a tocar abrir con el homenaje. Y casi pido disculpas por el tono anecdótico, aunque intento mostrar el lado probablemente humano o más humano que yo he conocido en Francesc Pereña, que precisamente en las cercanías de los días navideños siempre esperaba una tarjeta de felicitación por mi parte y la esperaba con tan gran ilusión que alguna vez había recibido una llamada telefónica suya: Xavi, no te habrás olvidado de enviarme la tarjeta navideña. Y efectivamente yo procuraba enviársela, digamos, anualmente en estas fechas. A veces se retrasaba porque el correo pues tiene sus caprichos, ¿verdad? A veces depende del buzón donde lanzas el correo. Pero Francesc, que siempre nos decía lo que le parecía bien y lo que no le parecía tan bien, más de una vez se había quejado de que en esa tarjeta navideña no se veían con nitidez la mula y el buey. Y yo no había caído en la cuenta de que fueran dos elementos tan indispensables en la escena del nacimiento, pero él reclamaba, ¿verdad? Y yo pues, tenía que buscar un crisma navideño que tuviera esos simpáticos animales, ¿verdad? Porque él, bueno, pues siempre de una manera también muy divertida me decía que le parecían importantes, pero yo nunca le pregunté, ¿verdad?, por qué eran tan importantes la mula y el buey para él. No sé si era por amor a la naturaleza, por simpatía con esos animales o porque formaba parte de una tradición que él probablemente atesoraba en la memoria desde la infancia. Y lo que lamento ahora, en este momento, de hacer esta evocación es que nunca se lo pregunté, nunca le pregunté. Y por qué tenía tanto interés en la presencia de la mula y el buey en el crisma navideño. Y pienso que cuando una persona nos deja, una persona querida como Francesc, pues quedan muchas preguntas por responder, quedan como un conjunto de enigmas, ¿no? Y aún así creo que Francesc Pereña era muy amigo de respetar las tradiciones académicas, tradiciones familiares, entre ellas una de las más sagradas entre el grupo de estudis fenomenològics, del cual aquí hay algunos eminentes componentes, ¿verdad? Era el encuentro anual, yo diría casi la peregrinación de los miembros del GEF a Torroella de Montgrí, esa población tan característica en Alampurdá, donde pasábamos todo el día haciendo balance del curso y proyectando también el nuevo año, pero sobre todo disfrutando de la mutua compañía en torno al polo magnético que, con su pipa y su despreocupado atuendo, más o menos como aparece en la foto, era Francesc. En esos encuentros en Torroella de Montgrí, donde simpáticamente habíamos fundado el Cercle Fenomenològic de Torroella, ¿verdad?, que era como, pensábamos que era el centro universal de la fenomenología, ¿verdad?, allí en el Empordà, junto a Francesc. En esos encuentros había unos elementos estructurales, ¿no? Uno de ellos ya aparece aquí, era la conversación en el patio de la casa de Francesc a la sombra del tilo, porque siempre era en verano, un tilo, ¿no?, un tilo que nos daba una sombra. La peregrinación a la biblioteca Pere Blasi de la localidad, que estaba dedicada precisamente a su abuelo. Su abuelo fue un gran pedagogo, un gran geógrafo también, maestro, que era militante de Esquerra Republicana de Cataluña y que después de la Guerra Civil tuvo que salir al exilio. Y
siempre la biblioteca municipal, pues que llevaba el nombre de su abuelo, de Pere Blasi, pues allí saludábamos y teníamos una conversación con las bibliotecarias, a quienes Francesc profesaba un cariño y una devoción muy grande, que era mutua, por cierto, y nos hacíamos todos una preceptiva fotografía en la escalera. Yo creo que debemos tener más de 10 o 12 fotografías en la escalera, porque fueron sucesivas, donde él posaba como un verdadero patriarca orgulloso de sus retoños fenomenológicos que le rodeaban, ¿no? Bien, tras esa peregrinación a la biblioteca venía la comida en un restaurante que Francesc, o quizás su esposa Ana, había reservado, y el café de nuevo en su casa, que tenía siempre unos momentos musicales. La verdad es que también en el Grup d'Estudis Fenomenològics hay grandes talentos musicales. Grandes talentos que no soy yo, hay otros talentos, pero yo también actuaba tocando la flauta, y él, otra de las exigencias de Francesc es que cada año yo tenía que interpretar unas piezas con la flauta travesera, si no la cosa no funcionaba. Y en ese contexto pues descubrí pues, el gran amor que Francesc tenía y la gran sensibilidad que Francesc Pereña tenía por la música. Y cómo en cierta ocasión me dijo que quizás uno de los momentos musicales que más le emocionaba era un pasaje de la suite o de la obra de Edvard Grieg titulada Peer Gynt, ¿no? La verdad es que una de las cosas que yo lamentaba era haber perdido la memoria de cuál era el pasaje que tanto emocionaba a Francesc, ¿no? Pero mientras preparaba esta evocación, escuché una y otra vez esta suite y entonces me vino a la mente la palabra que él pronunció, ya digo, en ese momento de encuentro, y era la canción de Solveig. Es uno de los momentos más emocionantes y, por una especie de fenómeno, como podríamos decir, de una cierta empatía, intenté escuchar la canción de Solveig como quizás la escuchaba Francesc y me di cuenta que seguramente la debía escuchar una y otra vez porque es tremendamente emocionante. A Francesc no solo le gustaba escuchar la música, sino que también le gustaba cantar. Pero yo solo le oí cantar una vez. Y fue en el Congreso de la OPO en Segovia, donde cantó una zarzuela, un movimiento de una zarzuela. Perdonad, es todo muy anecdótico, pero son los recuerdos que atesoro en mi corazón. Y le cantó esa zarzuela a Mónica Alarcón, que algunos de nosotros conocimos también allí en la ópera, en la OPO de Segovia, la fallecida, por desgracia, y querida Mónica Alarcón, en una especie de juego de coqueteo simpático que a Mónica Alarcón le hacía morirse de la risa y que le encantaba. Era una escena muy divertida, ¿no? Francesc Pereña cantándole una zarzuela a Mónica Alarcón, sacando a relucir todas sus dotes de Don Juan, y como muestra de su galantería le cantaba aquella canción tan bonita, ¿no? Sin embargo, ¿cuál era exactamente aquella zarzuela? ¿Por qué le gustaba tanto? ¿Cómo es que se la sabía de memoria? No se lo pregunté. Es otro enigma que quizás conseguiré averiguar a través de amigos y familiares. Aparte de la sensibilidad musical de Francesc, también tenía una enorme sensibilidad literaria, ¿no? Una y otra vez me había subrayado la importancia que para él tenía la novela Solitud, Soledad, una novela de 1905 de Víctor Català, que es el seudónimo de Caterina Albert, una autora, por cierto, de la Empordà, nacida en La Scala, muy cerca de Torroella de Montgrí. Y aunque él muchas veces me dijo que aquella novela pues, le parecía extraordinaria, de nuevo no supe preguntarle qué era lo que le llamaba tanto la atención, si era el poderoso personaje femenino, Mila, el paisaje agreste, el dramatismo de la propia novela, que es tremendamente impactante. Una de las frases más enigmáticas que conservo de Francesc y que yo no sé si forma parte de la realidad o del sueño, es que una vez me dijo algo así, me hizo algo así como una pregunta. Me dijo, ¿qué te parece? ¿Cómo será el sabor de la última naranja? Pero eso no sé si forma parte de la realidad o del sueño. Yo creo que fue real, que él me preguntó cómo creía que sería el sabor de la última naranja, ¿no?
Y yo creo que hay que escribir algo titulado La última naranja, pero no sé muy bien. Y ya acabo esta evocación, pero la voy a acabar de un modo un poco poético, porque Francesc también me comentó y nos comentaba alguna vez su admiración por Màrius Torres, por el poeta Màrius Torres. La verdad es que yo no sabía de nuevo por qué admiraba tanto a Màrius Torres, este poeta catalán muy reconocido, fallecido en 1942, muy joven, enfermo de tuberculosis en un sanatorio en 1942. Però gràcies a la participació de Francesc en les jornades sobre fonamentació i facticitat en l'idealisme alemany y en la fenomenología, el 29 y 30 de junio de 2006, donde creo que algunos de los que están aquí participaron, donde él presenta precisamente una ponencia titulada, en catalán, pero lo traduzco, Fenomenología y poesía lírica, una aproximación fenomenológica al poeta Màrius Torres. Pues gracias a que existe este texto, me he hecho cargo y he conocido con un poco más de profundidad por qué a él le gustaba tanto la poesía de Màrius Torres. Hay un motivo también biográfico, ¿no? Màrius Torres Pereña era primo hermano de su padre, médico y poeta, muerto de tuberculosis a la edad de 31 años. En una carta al eminente filólogo, traductor y poeta Carles Riba, Màrius Torres afirma tener la conciencia de que yo soy, cito, esencialmente esa cosa absurda, un poeta lírico. Y en el texto de Francesc Pereña, que es muy interesante, es un texto breve, muy condensado, conceptualmente muy rico, repleto de interrogaciones, Francesc se pregunta si un poeta lírico es una cosa más absurda que un filósofo fenomenólogo, y si hay algo que les hace coincidir o son diferentes, y por qué, si en uno hay una voluntad pues de no sé, una actitud categorial de buscar pues el universal y el otro. Bueno, hay una serie de preguntas y de interrogaciones que quien le pueda interesar el texto, pues creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Y sé que en parte del homenaje a Francesc Pereña va a consistir en editar algunos textos inéditos, y yo creo que esos textos inéditos nos van a ayudar a desvelar algunas de las incógnitas y de los enigmas pues que yo acumulo en mi mente. Sin embargo, en este texto, Francesc Pereña cita 4 poemas de Màrius Torres, y la verdad es que eso también me ha ayudado a detectar pues 4 poemas de este poeta que a él le gustaban especialmente. Y quería acabar mi intervención, si no es excederme en el tiempo, Joan, ¿puedo hacerlo? Leyendo uno de esos poemas que él comenta especialmente en el texto. Son 4 estrofas, voy a leer primero la estrofa en catalán, la traduzco, al menos para que se capte la sonoridad de la rima y la belleza del poema. Es un poema que él, de alguna manera, comenta, por extenso yo no me voy a extender más, simplemente voy a leer el poema como manera también de homenajear a Francesc y digamos, su sensibilitat poètica. Si m'haguessis fet néixer gra de blat, què seria senzill d'arribar a ser una espiga, llucar, créixer, florir en l'aire assolellat, entre olivers, en una terra antiga. Si me hubieras hecho nacer semilla de trigo, cuán sencillo sería llegar a ser una espiga, percibir, crecer, florecer en el aire soleado, entre oliveres, en una tierra antigua. Si m'haguessis fet néixer raigs de llum, d'aquesta llum, Déu meu, que tu no t'enlluerna, m'hauria estat donada no triar el meu rumb, el meu destí fora una recta eterna. Si me hubieras hecho nacer rayo de luz, de esta luz, Dios mío, que a ti no te deslumbra, me habría estado dado no escoger mi rumbo, y mi destino seria ser siempre una recta eterna. Però m'has creat home, fecund, fort, has obert un camí a la meva mesura, i a cada instant he de buscar l'estel del nord, en la nit nostra, viva però obscura. Pero me has creado hombre, fecundo, fuerte, has abierto un camino a mi medida, y en cada instante he de buscar la estrella del norte en la noche nuestra, viva però oscura. Tinc por, tinc confiança, servitud no hi hauria més dura que la de l'home lliure. Si, tant més fatigat com més s'hagués perdut, pogués perdre el repòs del teu somriure. Tengo miedo, tengo confianza,
servidumbre no habría más dura que la del hombre libre si, tanto más fatigado como más perdido estuviera, pudiera perder el reposo de tu sonrisa. Nada más. Os paso al doctor Jesús Díaz. Gracias. Bueno, para mí es realmente un honor y un placer estar en esta mesa de homenaje y agradezco mucho a los discípulos de Francesc, a Joan, a Pau, a Xavi, a Ingrid, a Carlota, que bueno, pensarán en mí para hacer una pequeña contribución, que paso a leer. No recuerdo bien cuándo conocí a Francesc Pereña, pero estoy bastante seguro de que la primera vez que lo vi fue en el marco de los encuentros sobre fenomenología mantenidos a comienzos del nuevo milenio en la Facultad de Filosofía de la UNED de Madrid. La incorporación por aquel entonces al seminario permanente de la SEFE de un grupo importante de fenomenólogos catalanes fue una buena suerte para todos y un acontecimiento en sí mismo. Y digo esto porque Joan González Guardiola, Marta Yorba, que hoy me parece que no está, está online. Pau Pedragosa, Carlota Serraima, Ingrid Vendrell o Xavi Escribano, por citar solo algunos de los aquí presentes, apuntaban ya maneras por aquel entonces y se podía intuir que su aportación futura a la fenomenología sería más que prometedora, como así ha resultado. Su vinculación al seminario en sucesivas oleadas lo llenó de talento y frescura, revitalizando el cultivo de la filosofía fenomenológica peninsular. Pero ¿quién había formado, organizado, inspirado a este grupo de prometedores fenomenólogos catalanes y les había convencido para venir a Madrid una vez al mes los fines de semana para hablar de la temporalidad, la intuición categorial, la imaginación, las síntesis pasivas o la crisis de las ciencias europeas? Por citar solo algunos de los muchos asuntos tratados. El responsable de esta proeza era un ilustre profesor de la Universidad de Barcelona, del que yo todavía no había tenido noticia alguna y por el que sus discípulos, no hacía falta ser muy perspicaz para darse cuenta, sentían enorme cariño y respeto intelectual. Este profundo afecto y respeto por su magisterio fue una de las cosas que más me llamó la atención en aquellas primeras sesiones del seminario. Y es que Francesc gozaba entre los suyos, un suyos que más tarde se amplió a todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo, no solo de un enorme prestigio en asuntos fenomenológicos y filosóficos en general, sino que irradiaba por cada poro de su persona ese intangible que habitualmente recibe el nombre de respeto o autoridad moral. Y quiero incidir en un momento en ese aspecto, pues el maridaje de ambas cosas no suele abundar en un mundo tan competitivo y egocéntrico como el académico. Todos conocemos universitarios excelentes en sus materias de estudio, hombres y mujeres de gran erudición e incluso altamente creativos, que admiramos por sus escritos y capacidad especulativa, pero que, sin embargo, carecen de autoridad moral. La escisión posible, más que comprobada, entre el más alto y original conocimiento teórico y la excelencia moral que cuaja en afecto es una vieja herida filosófica que viene ya desde la época griega y que seguirá dando mucho que pensar, aunque me temo que nuestro querido y añorado Francesc de poco nos va a servir en este asunto, pues en buena lógica socrática aunaba de modo singular, como ya señalé hace un momento, conocimiento y bonomía, autoridad intelectual y autoridad moral. Fue esa preciosa y escasa aleación la que me atrajo hacia su persona desde el primer momento y dio paso a una serie de tímidas conversaciones iniciales en las que me fui enterando de su paso por Alemania, más en concreto por la Universidad de Heidelberg, en la que permaneció 4 años bajo la tutela de Gadamer y donde conoció a Dieter Heinrich o Ernst Tugendhat. También hablamos en aquellos comienzos de su interés por el idealismo alemán, del que era un reconocido especialista, o de su aprecio por la filosofía analítica. Sus conocimientos en todos esos ámbitos eran enormes y eso lo hacía especial una vez más. Porque es verdad que transitar del idealismo a la fenomenología o viceversa no es algo tan raro. Hay muchos ilustres ejemplos al respecto, aunque es preciso reconocer que la mayoría de los expertos en una y otro suelen visitarse cada vez menos al estar todos crecientemente atrapados por el virus de la hiperespecialización. Ahora bien,
apreciar honestamente y con curiosidad no inquisitorial los planteamientos de la filosofía analítica desde una posición fenomenológica o al revés, siempre ha sido algo bastante más excepcional y no solo en nuestro país. Y ahí Francesc era de nuevo una rara avis que ejercía un enorme magnetismo para todos aquellos que no gustaban de encerrarse férreamente en una sola capilla académica y que sentían curiosidad por otras propuestas. Cada vez que conversábamos sobre estos asuntos, su sabiduría salía a relucir. Recuerdo que en ese contexto siempre mentaba el caso de Roderick Chisholm, el editor de la revista Philosophy and Phenomenological Research, como un ejemplo de la buena recepción que una parte de la filosofía analítica, eso sí minoritaria, había brindado a la fenomenología. El diálogo, en suma, no era imposible. También hacía referencia al ya mencionado Tugendhat y sobre todo insistía, igual que otro querido maestro también ya desaparecido, Lester Embry, que en esas materias, tanto fenomenólogos como analíticos, siempre perdían de vista la raíz común de ambas tradiciones, a saber, la filosofía austríaca de Bolzano, Meinong y Brentano. Con los años, nuestra amistad y aprecio se fue consolidando, también la confianza. Yo le mandaba algunos de mis textos que comentaba con afecto y rigor y le pedía que me enviara algo, a lo que siempre se resistía. Solo en una ocasión y después de mucho insistir conseguí que me hiciera llegar un escrito que, como cabía esperar, resultó ser magnífico. Se titulaba Racionalidad universal y diversidad cultural y apareció en un libro que Carmen López y yo editamos en Biblioteca Nueva en 2012 bajo el rubro Racionalidad y relativismo, en el laberinto de la diversidad. El texto, por otro lado, está muy relacionado con las cuestiones esenciales que se suscitan en este Congreso. No es la ocasión ahora para hacer un análisis pormenorizado del mismo, algo que espero llevar a cabo en otro foro, pero sí me gustaría en la recta final de mi intervención decir alguna cosa sobre él porque considero que tanto la temática que aborda como el desarrollo que se hace de ella iluminan muy bien algunas de las preocupaciones filosóficas de Francesc que, en su caso, como en el de todo filósofo de raza, eran preocupaciones vitales y no puros ejercicios de elaborada carpintería conceptual. Partiendo de un riguroso análisis del célebre ensayo de Husserl, La filosofía como ciencia estricta o como ciencia rigurosa, y teniendo también presente los artículos sobre renovación del hombre y la cultura, traducidos por su querido amigo, presente hoy también en esta mesa, Agustín Serrano de Haro, Francesc acometía en su trabajo las virtualidades y problemas que una racionalidad fuerte como la husserliana tiene a la hora de afrontar la diversidad cultural. ¿Es posible compatibilizar realmente ambas cosas?, se pregunta. ¿Cabe encajar verdaderamente la pluralidad en el centro de la propia comprensión husserliana de la racionalidad sin reducir aquella, la pluralidad, a una mera comparsa o adorno de la universalidad? O puesto de otra manera, en una época tan pluralista y cosmovisional como la nuestra, ¿tiene todavía sentido hablar de filosofía científica, de un fundamento en sentido estricto que, de alguna forma, y aunque sea asintóticamente, pudiese eliminar los vértigos y desacuerdos cosmovisionales últimos y radicales, allanando propiamente el camino hacia un mundo común? Francesc y yo hablamos largo y tendido en numerosas ocasiones sobre este asunto y sus derivadas. Su opinión última, reflejada también en este importante artículo, era, con todas las cautelas antidogmáticas y antiautoritarias posibles, de corte husserliano ilustrado. A este respecto, no creo equivocarme demasiado si afirmo que el viejo maestro alemán y su idea de racionalidad gozaron siempre y hasta el final de las simpatías de nuestro homenajeado. Por eso, en la polémica Husserl-Heidegger, fenomenología en sentido husserliano riguroso o hermenéutica, su corazón y su razón estuvieron en última instancia siempre del lado del autor de las ideas, sin desmerecer nunca, eso sí, la importancia y genialidad del creador de ser y tiempo o las conexiones que, pese a todo, se podrían trazar entre ambos. En su opinión final pesaba mucho, me parece, la idea de que la línea hermenéutica que partía de Heidegger no tenía suficientes anticuerpos frente al relativismo y el nihilismo. A estas alturas de nuestras vidas y nuestras conversaciones, recuerden que el artículo al que termino de referirme era de 2012, Francesc sabía muy bien de mi creciente desconfianza de cualquier tipo de fundacionalismo, incluido el husserliano.
Cuando él me insistía en los ya mencionados nubarrones del relativismo y el nihilismo, yo le replicaba que tanto más peligroso que eso eran los dogmatismos y autoritarismos de la razón o de cualquier otra propuesta de fundamento que siempre apunta a un cierre de la realidad. El sueño o alucinación de una explicación global me parecía no solo fenomenológicamente poco sostenible, dada nuestra inserción en la historia y en una circunstancia determinada, sino que tampoco lo veía deseable. Entender que la realidad es en el fondo un enigma que acechamos filosóficamente, pero que siempre nos supera, me parecía una cura de humildad y una apuesta más sensata para combatir tanto el relativismo como el dogmatismo. Al expresarle estas ideas y otras parecidas, el muy querido y añorado Francesc se reía a pipa en ristre con ese aire sabio y bonachón que siempre le caracterizaba y añadía: bueno, lo seguimos discutiendo. Cuando escribas algo más, mándamelo y lo comentamos. Mi último envío fue el libro escrito con Jorge Brioso sobre la filosofía política de Ortega. Cuando lo recibió, me llamó y me dijo algo fatigado: la enfermedad no daba tregua. A ver cuándo podemos darle una vuelta. Tienes que venir a Barcelona. No pudo ser. Hablamos bastantes veces y volví a Barcelona, pero en esos momentos la filosofía ya valía de poco. Lo que primaba era el afecto, el consuelo y la amistad. Lo voy a echar mucho de menos. Tiene la palabra el doctor Agustín Serrano. Muy bien, para mí también es un gusto y es un honor y una emoción participar en esta mesa y pues incluso quizás sobre todo por contener un poco la emoción yo voy a leer unas breves líneas que serán de las que se publiquen en el número de homenaje de investigaciones fenomenológicas. Voy a empezar justo al contrario que Jesús. Yo conocí a Francesc Pereña el 21 de febrero de 2003. Lo sé con esta extraña exactitud por el Tribunal de Doctorado en que él me invitó a participar en la Universidad de Barcelona. Para algo habían de servir los currícula. Más adelante ya estuve en Barcelona en un buen puñado de tesis por él dirigidas, incluida, por cierto, la de algún presidente de la Sociedad Española de Fenomenología que tuvo la ocurrencia de que el examen se convocara en plena canícula mediterránea. También participé en jornadas del proyecto de investigación que él codirigió, de hecho, con Salvi Turró, y más tarde coincidimos una y otra vez en jornadas de los proyectos sobre dolor y gozo corporal que yo dirigí y que se celebraron en la Universitat Internacional de Cataluña. Aunque Francesc nunca formó parte de estos proyectos radicados en el CSIC, es como si siempre hubiera sido un alentador principal de ellos, ya que no investigador principal. Y esto no solo por los discípulos suyos que han sido parte esencial en su actividad. Pereña bajó también mucho por Madrid en esos años posteriores, incluidas algunas sesiones de la SEFE de la era previrtual. En mi presidencia, sería quizá en 2010, asumió, por ejemplo, una estupenda intervención inicial en el seminario sobre la crisis de las ciencias europeas, que evocaba también Jesús. Y, por supuesto, bajó y subió, quizás solo un poco más despacio, las empinadas cuestas de la ciudad de Segovia en el Congreso OPO 2011, en cuyo éxito todo el Group de Studies Phenomenologics tuvo un papel fundamental. Creo ahora recordar que, degustando un sabroso cochinillo con vistas al acueducto romano, trabó él la amistad duradera que le unió también con Antonio Cirión. Francesc ha sido para mí una presencia entrañable a lo largo de estas más de 2 décadas. La persona que deja primero huella, luego hueco y más tarde el hueco da un relieve todavía más claro a la huella. Tenía él un don especial para la amistad filosófica, para el cultivo y disfrute de las personas en medio de las exigencias del pensamiento. No era solo su capacidad para debatir conversando
y para dialogar debatiendo, ni solo su agilidad proverbial a la hora de suscitar ejemplos ocurrentes u objeciones inesperadas, ni siquiera su franqueza para indicar a cualquier ponente que algo por él dicho se veía bien o se veía regular. Junto a todo ello estaba su capacidad para reparar en las personas de carne tras las palabras teóricas que pronunciaran y la naturalidad con que se interesaba por las circunstancias intransferibles de la vida del interlocutor, al menos tanto como por sus afirmaciones, por las significaciones en su sentido ideal. Muy del estilo de Frances era el que los intercambios filosóficos no acabaran en los límites temporales de jornadas o sesiones y que en los días siguientes uno recibiera una llamada de teléfono o un largo mensaje de correo electrónico dando una vuelta más a las mismas cosas o aportando nuevos comentarios. De una de estas prolongaciones informales tan de su gusto guardo yo un valioso vestigio que conservé en su momento por puro interés científico y que se publicará en el próximo número de Investigaciones Fenomenológicas. Se trata de una larga nota de en torno a 3 páginas que Francesc envió en alemán a Dan Zahavi. El pensador catalán contestaba al conocido estudioso danés acerca de la cooriginariedad del cuerpo con el tiempo en el Umweltanalyse. Y continuaba, como ustedes podrán leer, una conversación acerca de la fuente de esta unidad o dualidad, acerca de finitud y pasividad, por entre Husserl y Heidegger. Francesc entremezclaba su buen alemán de los años de Heidelberg con el inglés de su interlocutor, de quien recogía giros y expresiones, un poco como otras veces entreveraba sobre la marcha el catalán con el castellano. Esta nota a la que aludo arrancaba de hecho del siguiente modo, que me permite citar aquí al querido amigo, aunque no sea ni en catalán ni en castellano. Y decía Francesc: Wenn man schon davon ausgeht, dass temporalization and spatialization must necessarily be thought in their unity, so stellt sich mir die Frage, wie Einheit hier zu verstehen ist. En el se me plantea una cuestión, se me ocurre una duda, se reconoce bien el talante de su autor, que apenas variaba, me parece a mí, si se dirigía a una eminencia internacional de la fenomenología o a un principiante nacional de cualquier coloquio. Y en ese mismo arranque resuena la estirpe de pensadores que ponen la palabra hablada con otros, al menos en el mismo rango que la escrita para cualquiera. No me cabe duda de que el Grup d'Estudis Fenomenològics de la Sociedad Catalana de Filosofía lleva impreso el carácter que le ha transmitido su fundador. Es curioso pensar que la amistad filosófica fue ya una seña de identidad de los primeros grupos de fenomenólogos, un rasgo característico de ellos que resultaba congenial a esta peculiar forma de pensar apartada de las cosmovisiones y volcada sobre los entresijos estructurales de la experiencia. La fraternidad discutidora y analizadora nunca fue tan patente, tan llamativa como en los primeros círculos de la lejana ciudad de Gotinga, cuando el descubrimiento de la fenomenología trajo consigo un acontecimiento renovador a muchas vidas personales y llevó a una convivencia académica más humana y gratificante, por más que a la vez crecía la intensidad filosófica y la exigencia intelectual. Algo de este estilo, de este aire peculiar, ha tenido siempre el grupo de la querida ciudad de Barcelona, constituido en torno a Francesc Pereña y gracias a él.
Tampoco la fraternidad discutidora y celebradora de los viernes por la tarde en el viejo Hospital de Sant Pau gusta de las adscripciones rígidas de orientación filosófica y más bien se siente cómoda por entre Husserl y Heidegger, con un ojo puesto en Merleau y con el otro reservado a los analíticos, y sin que en el fértil bullicio nadie mande más que los fenómenos mismos. Sobre ello, también ese espacio de personas ha estado siempre abierto a gentes de los cuatro vientos y las muchas procedencias, que al presentar temas, libros, ponencias, hemos pasado por las preguntas incisivas de Pereña y por las recuestiones y repreguntas de las otras voces. Quienes hemos sido amigos y no discípulos de Francesc sentimos hoy que la fenomenología que se cultiva en España ha perdido con su partida algo de la humanidad afable que antes que despistarse con jerarquías académicas o distraerse con menudencias, ayudaba a la vitalidad filosófica y promovía, en verdad, la lucidez fenomenológica. Aunque sepa poco, nos queda el recuerdo de Francesc, esa modificación irreparable de la percepción. Hasta aquí. Tiene la palabra el doctor Pau Pedragosa. Vale. Gracias y bueno, espero no... Es muy emocionante escuchar todas estas intervenciones y bueno, yo voy a leer también un breve relato que tiene un tono muy personal. Bueno, agradecer también a Joan que haya hecho este hueco en el Congreso para hacer este homenaje, que creo que se lo merece y hay que agradecértelo. Gracias. Quisiera compartir con vosotros una semblanza del doctor Francesc Pereña, amigo y maestro. Rememorando hoy su figura al final de su vida, me gustaría evocar el comienzo, el nacimiento de nuestra amistad. Le conocí cuando asistí a su seminario dedicado a la lectura de Ser y Tiempo. Recuerdo muy bien sus clases, el aula seminario de la Facultad de Filosofía en el viejo edificio de estilo brutalista de la Diagonal de Barcelona. La atmósfera cálida, impregnada del olor a tabaco de pipa, su ejemplar de Sein und Zeit tan destartalado, con la portada y algunas páginas milagrosamente unidas al libro por unos pocos hilos de la encuadernación. Su lectura del texto alemán era pausada, leía traduciendo, palabra por palabra, línea tras línea, mientras comentaba la traducción de algunos términos, la raíz de los numerosos neologismos, la estructura de las frases y parágrafos, o párrafos. El dilema sobre la diferencia entre párrafo y parágrafo estuvo abierto durante todo el curso. Me llamó la atención cómo se aplicaba con escrupuloso detalle a las distinciones conceptuales, su alta valoración de la precisión y el rigor conceptual. Llegaba al espíritu del texto solo a través de un extremo cuidado con la letra. Se acomodaba en la silla, inspiraba su pipa y se inspiraba con ella, y comentaba el pasaje recién leído. Alentaba nuestra participación para que interrumpiéramos el texto con el diálogo vivo. Este método de lectura y exégesis llegaría a su culminación unos años después, cuando en el Grup d'Estudis Fenomenològics dedicamos 4 años a la lectura atenta de las investigaciones lógicas. La lectura lenta, la meditación pausada, el no precipitarse, titubear, detenerse, reemprender, así era también su movimiento corporal. Sus gestos no respondían tanto a las tareas prácticas como a algún extraño resorte que, por ejemplo, le hacía darte la espalda en medio de una conversación y caminar en otra dirección, como si siguiera una idea que solo él era capaz de ver. Cuando, según el antiguo relato, imagino al viejo sabio Tales de Mileto caer en un pozo, provocando la risa de la muchacha Tracia, no puedo evitar ver a Francesc.
Después del examen final del seminario de Heidegger, Francesc me llamó a su despacho y fue entonces cuando realmente nos conocimos. Tengo aún un recuerdo vívido de ese encuentro. Me dijo que el examen estaba muy bien, pero que había una traducción de un término que no le gustaba y requería de una explicación. Si justificas bien el porqué de esta traducción, te pondré una matrícula, dijo. Se refería al término Entwurf, que traduje por croquis. Le expliqué que acababa de estudiar arquitectura, que el proyecto arquitectónico define a esta profesión en la que los proyectos se llevan a cabo mediante dibujos, tentativos, esbozos, esquemas, en definitiva, croquis, que además era el nombre de la revista de arquitectura más prestigiosa en España entonces. Entonces empezó a meditar sobre qué es un dibujo y qué lo distingue de un esquema, y me preguntó por el sentido de anticipación del dibujo arquitectónico. Mostró una curiosidad genuina por la arquitectura y por saber por qué estudiaba filosofía si como arquitecto me ganaría mejor la vida. Y acabó pidiéndome detalles sobre mi vida personal, si tenía novia. Insistió en que no abandonara la arquitectura, que, aunque no me dedicara profesionalmente a ella, la hiciera objeto de mis futuras investigaciones filosóficas. Insistió mucho y lo seguía haciendo siempre, pues argumentaba que, conociendo desde dentro este mundo de la vida particular, debía aprovecharlo para analizarlo fenomenológicamente con mayor rigor. Mi justificación de la traducción le satisfizo, me puso la matrícula, pero no la traducción misma. Recuerdo que antes de irme me dijo que nunca más volviera a traducir Entwurf por croquis. También hay que decir que creo que lo traduje como croquis el proyecto para llamar la atención del maestro y para que me llamara a su despacho como al final hizo, ¿no? Francesc tenía el don de acceder a lo más personal sin ser una intromisión, todo lo contrario, pues desde el principio era claro que ganarse la confianza era una condición para poder educar, formar, en el sentido clásico alemán de Bildung, que tanto le gustaba. Como comprobé a lo largo de los años, para Francesc el filosofar era inseparable de la amistad y encarnaba así un ideal clásico de la filosofía antigua, al que hay que añadir también su predilección por el diálogo, la conversación, la transmisión oral del conocimiento. Aunque sentía un placer indisimulado por el puro cotilleo, rechazando así performativamente la crítica de Heidegger a esta modalidad inauténtica de la existencia, ejercía sobre todo el diálogo en el sentido auténtico de curiosidad y conocimiento del otro, y como medio de reconciliación de las diferencias personales, políticas, filosóficas, a través del logos, o, como también solía decir, en el espacio de razones. Era muy crítico con la creciente especialización del conocimiento. Quien es experto en ratas blancas no sabe nada de ratas negras, decía. Y también con la filosofía posmoderna. Lamentaba que la filosofía hubiera renunciado a su vocación original de búsqueda de los fundamentos. El talante dialogante y razonable, el cuidado con los matices descriptivos y las distinciones conceptuales para alcanzar un conocimiento riguroso, razón por la cual se sentía tan cercano a Husserl, y no querer separar la filosofía de la persona que filosofa. Estos aspectos, esbozados a grandes rasgos, forman para mí el croquis de su enseñanza. Así fue, pues, el inicio de una hermosa amistad, de la que tanto he aprendido y a la que tanto debo. Le debo haber podido realizar una estancia de investigación doctoral en la Universidad Libre de Berlín, bajo la supervisión de Peter Beery y en el archivo de la Bauhaus. También le debemos, haber fundado y dirigido el Grup d'Estudis Fenomenològics, incentivando así la práctica de la fenomenología en catalán. También me facilitó el acceso a proyectos de investigación con fenomenólogos de reconocido prestigio aquí presentes y, en definitiva, sin él, hoy no estaría participando en este congreso de la SEFE. Por todo ello, me siento tan privilegiado y aún más agradecido. Gracias, Francesc, y gracias por la atención. Tiene la palabra la doctora Carlota Serrahima. Vale. Gràcies, Joan.
Como probablemente sea el caso de varios compañeros presentes hoy en esta mesa, yo conocí a Francesc en el aula. En concreto, en la asignatura de Antropología Filosófica 1 que él impartía en la Universidad de Barcelona. Era la primera clase que los alumnos recién llegados a la licenciatura de Filosofía recibíamos en nuestro primer curso en la facultad, creo los lunes. Es decir, Francesc era el primer contacto de todos los estudiantes con la filosofía académica. Para mí, eso sucedió en septiembre de 2006. No fue hasta febrero de 2007, al inicio del segundo semestre de ese primer curso, que mi relación con Francesc, hasta entonces básicamente distante, pasó a ser otra. Hablamos, me preguntó si en mi casa había libros, también creo si tenía formación musical. Al hilo de todo esto, acordamos encontrarnos regularmente para leer y comentar Ser y Tiempo. No recuerdo cuánto duró ese seminario de lectura de Ser y Tiempo, pero no fue poco, quizás un año o incluso más. En ese tiempo no pasamos del párrafo 18. Reconozco que fui yo, tal y como Francesc se ocupaba de recordarme posteriormente, bastante a menudo, quien manifestó cierto cansancio y sugirió cambiar de texto. Francesc propuso entonces leer a Husserl abordando para empezar la quinta investigación lógica. Tampoco recuerdo cuánto duró ese segundo seminario de lectura, pero también en este caso tengo certeza de que duró bastante, quizás otro año o incluso más. En ese tiempo leímos solo lo que nos habíamos propuesto como paso iniciático, la quinta investigación. Estos hechos son anecdóticos, aunque no meramente anecdóticos. Son anecdóticos porque son personales y además ejemplifican solo uno de los aspectos de la relación de mentoría que construyó Francesc en esos años iniciales. También me integró en el GEF, el Grup d'Estudis Fenomenològics, del cual forman parte Pau, Xavier, Marta, Joan, Ingrid y muchos otros. Y no es exagerado decir que todo lo que sé de fenomenología lo he aprendido allí. Pero no son esos hechos meramente anecdóticos, porque reflejan la manera que tenía Francesc de entender la filosofía, y quiero resaltar especialmente la mentoría, como una relación que se va tejiendo en un tiempo en el que cabe el diálogo con silencios, la consideración de ideas todavía sin juicio y después quizás el juicio sobre las ideas, la comprensión, la incomprensión, el aburrimiento y la expresión de todo ello. En definitiva, un tiempo en el que los implicados actúan como si tuviesen tiempo. Cerraré este primer capítulo de hechos anecdóticos por autobiográficos apuntando que aquellas sesiones de lectura fueron derivando en otra cosa cuando Francesc devino mi director y yo su estudiante de doctorado. Debo decir que Francesc tuvo en ese momento un gesto que solo puede interpretarse como una manifestación de virtud, moral y epistémica. Hubo generosidad y apertura de miras en su voluntad de no ser solo él mi director, sino también su colega analítico, Manuel García Carpintero, y en su esfuerzo para que el grupo de investigación que me acogiera fuese el grupo Logos de Filosofía Analítica. Hubo, digo, generosidad y apertura de miras porque aquello me facilitó las cosas, a la vez que impactó remarcablemente en la manera como nos relacionábamos Francesc, yo y la fenomenología. Quiero separarme ahora un poco, aunque no mucho, del relato autobiográfico para exponer, si me lo permiten, muy brevemente, algunas de las ideas que Francesc me ayudó a articular en esa tesis. Quiero hacerlo porque de un tiempo a esta parte me ha resultado fructífero recurrir a esas ideas para reflexionar sobre la experiencia de la ausencia y en particular sobre la experiencia de la ausencia en el duelo. He pensado que sería oportuno en esta ocasión compartir con ustedes unos esbozos de esas reflexiones. Me dispongo pues a hacerlo, si me permiten, de manera poco sistemática, un poco burda, necesariamente escueta, articulándolas alrededor de 3 imágenes que hoy vinculo con Francesc y que introduciré más adelante. Por las razones autobiográficas explicadas, lo que yo puedo tematizar hoy es la experiencia del duelo relativa a una relación de mentoría construida de la manera que les he contado. Y lo que quisiera comunicarles es cuán significativa puede llegar a ser esta experiencia. Empiezo situándoles. Me interesa pensar en el cuerpo. Más en particular, me interesa pensar en la experiencia de dársenos como mío, en cada caso, el cuerpo que sentimos desde dentro, es decir, el cuerpo que sentimos cuando tenemos sensaciones de dolor, de hambre, de calor, de frío, kinestésicas, perceptivas o táctiles. ¿En qué consiste exactamente en el ámbito específico de la sensación la experiencia tan peculiar de este objeto como algo subjetivo, como algo que soy yo? Encontramos, creo, una respuesta en la noción de campo sensorial.
Experimento el cuerpo como mío en la sensación porque en ella lo experimento como un campo sensorial. ¿Cómo ilumina esta noción de campo sensorial nuestra pregunta acerca de la subjetividad del cuerpo? Pensemos por un momento en el campo visual, ejemplo paradigmático del campo sensorial. El campo visual es lo que podemos llamar un elemento estructural de nuestras experiencias visuales. Aparecen todas ellas, pero con un estatuto diferente al de los objetos externos que ellas representan. El campo es el área dentro de la cual se presentan los objetos representados, dentro de los límites de la cual quedan espacialmente ordenados estos objetos. Dichos límites del campo son tácitamente operativos, pero forzando la atención podemos fijarnos en ellos. Cuando lo hacemos, lo tácito deviene explícito. El campo visual se nos da como lo que es, algo subjetivo, en el sentido exacto de ser un elemento estructural de las experiencias que son efectivamente algo subjetivo. He ido rápido, pero les pido que acepten ahora este marco. También el cuerpo, sentido desde dentro, tiene un estatuto especial en virtud de dársenos como aquello que permite nuestro acceso perceptivo al resto de objetos. Esto es paradigmáticamente así en el tacto. Los objetos del tacto, en contacto directo con los límites del cuerpo, nos permiten percibir estos límites. Límites corporales que, relativamente constantes en todas nuestras experiencias táctiles, son ni más ni menos que los límites del área en la cual los objetos del tacto se presentan. Así, el cuerpo sentido estructura nuestro acceso al mundo, en el sentido concreto de ser condición de posibilidad de mis experiencias táctiles de los objetos mundanos. La huella experiencial de ello es justamente la vivencia del cuerpo como lo subjetivo de la sensación táctil. Si aceptamos esto para el tacto, quisiera sugerir, podemos aceptarlo para todas las sensaciones. Nuestra vivencia del cuerpo, incluso cuando no está en contacto con los objetos externos, es la vivencia de algo que estructura nuestra experiencia del mundo, por el hecho exacto de que podría estar en contacto con los objetos. Y así es como se vive. El cuerpo se vive siempre como un campo sensorial, porque se vive como aquello en virtud de lo cual podríamos ser afectados por los objetos, tener experiencias nuestras de lo que está físicamente fuera de nosotros. Este es el marco. Los detalles no son evidentemente relevantes ahora. Lo relevante es la idea general que se sigue de él y a la que quiero acogerme. Nuestra vivencia más fundamental de nosotros mismos consiste, por lo menos en parte, en la vivencia constante de una expectativa encarnada de contacto con aquello que existe fuera de nosotros. Este marco me resulta a mí fructífero para pensar en nuestra experiencia de la presencia de aquello que percibimos. Es decir, para pensar en nuestra experiencia de los objetos del mundo como existentes ahí fuera, independientes de nosotros. He aquí la idea. Los objetos se nos dan como presentes y se nos dan como algo que está o crucialmente podría estar en contacto con nosotros. Esto es como algo que podría causar en nosotros variaciones de lo táctil en el sentido más amplio, que podría afectarnos. Pienso pues en la presencia como la propiedad de suscitar expectativas corporales de contacto. A partir de ahí podemos pensar también en la experiencia vivida de la ausencia como una forma de fallo de esta expectativa corporal. Un fallo de la afectación que esperamos que el entorno y sus ocupantes tengan en nosotros. Esto funciona, creo, en abstracto para la percepción de ausencias en general, pero puede funcionar también más en concreto para la vivencia de la ausencia en el duelo. Aquello que se nos da como ausente se nos presentará de manera más articulada en cuanto al contenido y con más viveza, cuantas más habitualidades hayan sido fijadas al hilo de esta expectativa de interacción con ello. Este es el caso de las personas a las que queremos y de su falta. En su artículo Present in Absence, The Ambiguous Phenomenology of Grief, Thomas Fuchs reconoce este elemento de protensión corporal como un elemento fundamental del duelo. Fuchs parece sugerir que más fundamental que esto hay en el duelo un elemento de desajuste temporal entre el pasado, que sabemos pasado, en el que la persona querida todavía estaba, y el presente, en el que sabemos que la persona querida ya no está. Yo tengo la impresión de que el orden de la fundamentación es el inverso. Lo que en el duelo caracteriza nuestra experiencia de la persona querida como vívidamente ausente es la constante protensión corporal incumplida, junto con la certeza que viene de algún sitio que no es el cuerpo, de que esta expectativa no se puede cumplir. La experiencia de un desajuste temporal entre un pasado con la persona querida y un presente sin ella resulta del fallo constante de las habitualidades del cuerpo que apuntan al futuro. En lo que sigue, y como última parte de esta intervención, quiero valerme de estas observaciones para comentar 3 imágenes que hoy me sirven para evocar a Francesc. Espero que esto sirva no solo para iluminar, como les decía, mi experiencia específica del duelo, sino también para enriquecer la descripción de la manera como Francesc entendía y ejercía la mentoría, que es la razón de ser de dicha experiencia específica. La primera imagen es la de una alarma guardada en la aplicación de reloj de mi teléfono, que no sé si se ve. Es una alarma para las 12 del mediodía con un mensaje recordatorio: truca Pereña, llamar a Pereña. Sobre todo en los últimos meses, la programaba a veces para no olvidarme de llamar a Francesc y hablar con él por teléfono.
Está ahí, como un recordatorio del pasado, en varios sentidos. Primero, como el recuerdo de un recordatorio. Esta alarma fue guardada en mi teléfono con la función de impulsarme a hacer algo en un futuro planeado, de esta manera en que funcionan las alarmas de este tipo. Se programan para que cuando salten uno satisfaga su mandato inmediatamente. En este sentido, esta alarma es ahora obsoleta porque no la puedo programar para las 12 de ningún día concreto sin que esto constituya la irracionalidad de mandarme a mí misma a hacer algo que sé que no se puede realizar. Pero es interesante pensar en el porqué de no eliminar entonces la alarma de la lista y verla ahí a menudo. Es porque se trata de un recordatorio del pasado en otro sentido. Su registro me recuerda cómo eran las cosas y lo hace casi literalmente al reactivar por un instante la protensión corporal que todavía existe. Es el registro del momento justo del salto del presente hacia el futuro, la posibilidad de recordar la importancia de recibir esa orden en concreto. Hay algo reconfortante en revivir estos recordatorios del cuerpo. La segunda imagen es la de los libros en mi escritorio, Antropología filosófica de Ernst Cassirer y Apología de lo contingente de Odo Marquardt. Francesc me los dio porque sabía que ahora imparto la asignatura de Antropología Filosófica en la Universidad de Valencia. Son los ejemplares que él usaba para su asignatura en Barcelona. Estos objetos acarrean también de una manera casi literal el simbolismo de la transmisión de saber y me remiten a una certeza profunda. Filosóficamente, yo le preguntaría todo a Francesc. Todas las ideas a las que accedo piden ser comentadas con él a su manera y todos los proyectos teóricos que me dispongo a emprender se me presentan incompletos por este motivo. En esto seguramente hay cierto grado de comunión con los compañeros del Jeff. Es incesante la actualización de la expectativa de departir con nuestro maestro sobre todas las cosas e intensa la vivencia del fallo de esta expectativa. Con todo, Fuchs define una fase final del duelo, la del reajuste y la reintegración, en la que el sujeto reconoce y acepta los cambios profundos de su nueva realidad y establece entonces desde ahí una relación nueva con la persona querida. Nuestro maestro estuvo ahí para nosotros tanto que a menudo es fácil imaginar cómo serían sus respuestas, por lo menos en qué tono nos las daría, qué tipo de problema apuntarían. Si uno se fija en la respuesta imaginada, se desdibuja entonces su contenido, ahí la experiencia de la ausencia. Pero puede que la idea esquemática imaginada sea con el tiempo suficiente para seguir creciendo con Francesc de una manera nueva. Francesc trabajó mucho para que esto fuera así. La última imagen que quiero evocar no la puedo mostrar porque es un recuerdo. Es el gesto de Francesc el último día en que nos vimos. Me apretó la mano y después besó su dorso. Una despedida. Esta imagen contiene las razones que ya he comenzado a apuntar en el comentario anterior por las que los duelos pueden cerrarse sin extrañezas ni incomodidades. El proceso de reajuste y reintegración del que nos habla Fuchs se consigue cuando recuperamos la memoria, la representación del pasado ya como pasado sin desajustes. Y la memoria permitirá, dice el autor, la narración. El caso es que la mentoría de Francesc ya se deja explicar narrativamente como un gesto perfecto. Su gesto inicial de recibimiento continúa en un gesto constante de acompañamiento y también de apertura a otras ideas y formas de hacer. Incluso los titubeos están en continuidad con estos gestos. Si alguien te está dando la mano, no es extraño sentir que titubea. La relación se cierra finalmente con ese gesto de apretarse las manos, la expectativa encarnada de contacto plenamente cumplida. Dice Fuchs también que la narración incluye el hecho de explicarles a los demás la historia de nuestra relación con la persona para integrarla en la esfera intersubjetiva. Se diría que esto es lo que estamos haciendo hoy en este acto de homenaje. Es una parte del mecanismo por el cual nos reconciliamos con el hecho de que nuestros hábitos nos evocan constantemente hacia quien queremos, para que esto pase a vivirse no como algo extraño, sino como algo que puede ser satisfecho por un tipo de presencia del otro conjuntamente reinventada. Agradezco mucho que hoy me hayan dejado contribuir a este relato compartido. Tiene la palabra la doctora Ingrid Vendrell. Bueno, muchas gracias, Joan, por darnos este marco para hablar de Francesc. Yo conocí a Francesc en los años 90, yo era alumna suya, él daba seminarios de fenomenología y era un profesor muy emblemático porque fumaba su pipa, ¿no? Fumaba su pipa haciendo clases y bueno, yo me acuerdo que él siempre intentaba colarse en la biblioteca porque ponía como un letrero de no fumar, pero había solo tachado un cigarro. Y él, cuando le avisaban en la entrada, señor, está fumando, él mostraba el letrero
de manera que creo que al final tuvieron que poner una pipa, también no solo un cigarro, sino también una pipa para que él no entrara. Y tengo un recuerdo muy entrañable del seminario que hizo sobre Ser y Tiempo, en el cual tú estabas también, Pau. Él nos dejó ir al examen que duró como, nos dijo, tenéis 5 horas, no os preocupéis, que vais a tener tiempo. Y nos dejó ir al examen con el libro, lo podíamos llevar, ¿sí? Y hacía un calor terrible, era mitades de junio, era como uno de los últimos exámenes que estábamos haciendo. Y al empezar nos dijo, tenéis tiempo y si queréis, iros a casa, tomaros una ducha y regresad. Y esto refleja mucho su personalidad, así como tranquilos, ¿no? Aquí estamos haciendo filosofía, podéis tomaros esta pausa si la necesitáis. Al final creo que nadie fue a casa, ¿no? Pero estaba bien tener esta posibilidad de quitarse el calor terrible que hacía de encima. A mí también me hizo sudar la matrícula, Pau. Me explicó que había varias personas, tal, que no me la podía dar, al final me la dio, no sé muy bien cómo me torturó para dármela, pero no fue fácil tampoco. Y bueno, yo tengo muchos recuerdos con él. Lo que más me he acordado estos últimos días preparando el homenaje es cuando un grupo de estudiantes a finales de los 90, 98, lo perseguimos, diciéndole... lo perseguíamos por los pasillos, ¿no?, del edificio OVNI, diciéndole, es que queremos hacer fenomenología, no nos bastan estos seminarios que estáis dando aquí en la facultad, nosotros queremos leer a Husserl, queremos más Heidegger. Y Beck también, ¿no?, estaba allí envuelto, pero de seguida Francesc se volvió como el alma del grupo y empezamos pues cada viernes. Primero era cada semana, después vimos que era muy heavy y lo decíamos cada 2 semanas, 3 semanas. Empezamos pues a leer las investigaciones lógicas juntos y bueno, sé que tardamos años en terminar. Yo ya me fui para Alemania, pero sé que me consta que seguíais con el libro. Luego me acuerdo mucho de su ayuda cuando yo estaba traduciendo el libro de su amigo Peter Biri, Das Handwerk der Freiheit, y bueno, yo aprendí a traducir con él, ¿no? Era como cada frase la cambiábamos, bueno, gramaticalmente estábamos pensando cada palabra, cómo traducirla. Yo pensaba, ostras, esto es como muy demasiado curado, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene que ser cuando estás traduciendo un libro. Y bueno, me gustaría ahora resaltar 2 cosas que yo aprendí de él. No son tanto a nivel de contenido, porque aquí sí que no podría acabar, ¿no? Porque leímos mucho a Husserl, no solo las investigaciones lógicas, sino también otros libros de él, leímos mucho a Heidegger, o sea, no voy a entrar a nivel de contenido, sino a nivel de habilidades que aprendí de él, que son importantes cuando se hace filosofía. Y una es esta, la lectura atenta, detallada de los libros, de los autores, diccionario en mano siempre, yo creo que lo has reflejado muy bien cuando has contado cómo estaba su libro de Sein und Zeit, y siempre con el diccionario en mano mirando las diferentes acepciones de cada palabra, cómo se podían traducir, cuál era el matiz exacto, y esto es algo que me ha quedado, ¿no?, esta pulcritud por las palabras. Y luego lo que aprendí, que también ha quedado reflejado con las aportaciones anteriores, es que tú puedes ser amigo de tus alumnos y no pasa nada, ¿no? Que no hay que poner como una barrera entre lo académico y lo personal. Yo creo que él era que lo hacía con mucha gracia, ¿no? O sea, empezabas filosofando con él o tenías una pregunta filosófica que discutías y luego mezclaba esto con temas más de pues cómo va tu vida, ¿no? Que es tu tema personal ahora mismo. Y bueno, son estas 2 cosas. Había 2 aspectos de nuestras vidas que nos unían también. El primero era los orígenes. Yo soy de la provincia de Lleida, del salvaje oeste catalán. Y bueno, parte de su familia era de allí, ¿no? Ya
has mencionado, Xavier, al inicio, a él le encantaba el acento del dialecto del lleidatà, ¿no? Le gustaba mucho cuando yo le hablaba con este dialecto y me decía, ¿y cómo decís también esto? Y cómo esto le gustaba recordar porque parte de sus orígenes eran de allí. Y luego nos unía naturalmente un destino, ¿no? Que era Alemania. Él estuvo allí muchos años, en Heidelberg, donde estableció una red de contactos enorme en el país. Y él decidió regresar, yo decidí quedarme. Y ya, pues, cuando yo empecé a ir a Alemania, en Tübingen, y después, sobre todo, cuando yo estaba en Berlín, donde también había su querido amigo Pita Biri, a él le gustaba saber, ¿no? cómo va la universidad, qué se hace ahora, qué seminarios se dan, ¿no? Y también pues, la parte esta más de curiosidades, ¿no? De cómo se lleva este con este otro. Y así, a esto le interesaba mucho. Y ya el no va más fue cuando yo estaba en Heidelberg haciendo una sustitución. Él, pues claro, como estuvo tantos años allí, le gustaba mucho que le contara, ¿no? Y has ido aquí, has ido allá, y él se iba a este restaurante o a este otro, y compartíamos mucho sobre estas vivencias. Me gustaría enseñar un par de fotos. Esta es una foto la primera es una foto de una cena que hicimos después de un seminario. Aquí ya se ven personas emblemáticas de la filosofía y de la fenomenología en España. La otra es una vez que me visitaron en Balaguer. Ahí estamos aquí también unos cuantos. La siguiente es muy buena. Convencí a Francesc de subir a este entarimado. Le parecía muy peligroso, pero al final hicimos la foto. Le hice caminar, no llegamos al final. Esto es una ruta que dura 6 horas, pero bueno, le hice caminar un rato por ahí arriba. Impresiona bastante porque el suelo, pues claro, es simplemente una reja. Y ves todo lo que hay abajo y es un acantilado, ¿no? Y la siguiente es antes o después de dar una charla a la que él me invitó. Esto es la cafetería de la Facultad de Filosofía nueva, la que está ahora en el centro. No, todavía no. Su fallecimiento a mí me ha acercado a una verdad filosófica que yo encontré formulada en un libro de Paul Ludwig Landsberg. Es un libro sobre la experiencia de la muerte, publicado primero en español y luego traducido al alemán. Hay una parte en este libro de Landsberg en la que Landsberg se pregunta, ¿no? ¿Hay una experiencia humana de la propia muerte? ¿Cuál es esta experiencia? Y él critica a Max Scheler porque la aportación de Max Scheler está muy centrada en el envejecer, en el envejecimiento. Y Landsberg dice, pero realmente hay una experiencia que está mucho más cercana a la experiencia de la propia muerte, y es la experiencia de la muerte de alguien al que tú quieres, con quien estás unido en amor, ¿no? Con el que participas, con el que has formado un vínculo y hay una unidad. Porque cuando se muere esta persona, se muere también una parte de ti mismo. Y para mí esto refleja mi proceso de duelo. Pues esta sensación de haber perdido una parte de ti mismo con la pérdida de Francesc. Y para finalizar, me gustaría acabar con una poesía. Es una poesía del poeta Màrius Torres y Pereña, que ya Xavier ha mencionado al inicio, pues que no solo era un poeta que a él le gustaba mucho, sino que era un poeta pues, que era su pariente, ¿no? Màrius Torres y Pereña, su padre era médico, su madre era una médium muy conocida en Lleida. Hay una gran tradición espiritista, esto a Francesc le iba muy grande, pero ellos dos creían en la inmortalidad del alma y Màrius Torres también. Esta es una poesía sobre la ciudad de Lleida, y la foto que hay es Lleida. Le gustaba mucho el skyline con la seu de Lleida a Pereña, y esta es una poesía que habíamos leído juntos. Y claro, como sabéis, cuando
la poesía, pues el dialecto es muy importante, ¿no? Y como mi dialecto cuadra perfectamente con lo que Màrius Torres aquí quería que escuchara el oyente, la voy a leer en catalán, no la voy a traducir, pero creo que se entiende. I con ello voy a terminar ja. La ciutat llunyana. Ara que el braç potent de les fúries aterra, la ciutat d'ideals que volíem bastir, entre runes de somnis colgats, més prop de terra, pàtria, guarda'ns, la terra no sabrà mai mentir. Entre tants crits estranys que la teva veu pura ens parli, ja no ens queda quasi cap més consol que creure i esperar la nova arquitectura amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sol. Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsa, més llunyana, més lliure, un altre n'hi ha, potser, que ens envia per sobre d'aquest temps presoner batecs d'aire i de fe. La d'una veu de bronze que de torres altíssimes s'allarga pels camins i eleva el cor i escalfa els peus dels pelegrins. Muchas gracias. A continuació, té la paraula la doctora Marta Jorba, que ens acompanya des de Barcelona. No ha pogut venir, però està amb nosaltres. Endavant, gràcies, Marta. Buenos días, buen día. Antes que nada, siento mucho no poder estar en Palma y no poder hacer esta intervención en persona. Pero bueno, he tenido la suerte de poder escuchar parte de la intervención de Agustín, de Pau, de Carlota y de Ingrid. No sé si soy la última o queda más gente después de mí. Joan. Quedamos dos, o sea, pero bueno. Vale, bien. Entonces también escucharé vuestras intervenciones. Pues siento mucho no estar allí, pero bueno, por varias razones me ha sido imposible viajar y justo he acabado clase pues, antes de conectarme, ¿no? Pero de todos modos agradezco a Joan la posibilidad de participar virtualmente en este homenaje y aprovecho también para felicitar a Joan y a todo el equipo organizador de la conferencia por su trabajazo para llevar adelante este congreso. No es fácil organizar un congreso de estas dimensiones y de esta calidad. He visto el programa y me da mucha pena no poder participar y oír todas las comunicaciones. Así que, bueno, de entrada felicidades a todos y siento de nuevo pues no poder estar allí con todos vosotros y vosotras. Bien, ¿me oís bien así o tengo que gritar más? Perfectamente ahora, perfectamente. Vale. Pues empezaré mi intervención diciendo que a mí me ha costado mucho encontrar el tono adecuado para esta comunicación. Tengo la sensación de que no ha pasado todavía suficiente tiempo desde que Francesc nos dejó para poder hablar sobre él en un homenaje. Porque hay aspectos sobre los que pensar, creo que toman su tiempo y requieren cierta perspectiva. Se requiere la distancia de la teoría, si queréis, de la que hablan los fenomenólogos, el distanciamiento del objeto tematizado, un tema, por cierto, que Francesc introducía en sus clases a través de Ser y Tiempo de Heidegger y del famoso ejemplo del martillo. Sus clases, que muchos de aquí, como hemos escuchado, pues también fueron como el primer encuentro con Francesc en primero de filosofía en la Universidad de Barcelona. Esta actitud teórica hacia las cosas, que muchas veces es posible solo cuando el martillo se rompe, ¿no? Solo cuando alguien ya no está o en su ausencia. Hay aspectos del tematizar la ausencia de alguien que creo que solo aparecen con el tiempo y a veces, sobre todo, sin esperarlos o precisamente sin querer pensarlos, sino que se viven y se sienten de un modo implícito, como sedimentos que lentamente van haciendo pozo a medida que la vida nos presenta situaciones parecidas a las situaciones de antes o nuevas situaciones, en que personas que antes estaban ahora ya no. Aunque quizás es reciente todavía, o al menos así es en mi caso, es verdad que ya se han ido dando momentos, se han ido dando situaciones y el tiempo suficiente también
para que estos sedimentos vayan aflorando a la superficie y nos vayamos dando cuenta de ellos, para así poderlos llevar a la atención y a la palabra. Empezaré con una anécdota, de las muchas que podemos contar todos en relación a Francesc, muchas de las cuales son compartidas, otras son pues, individuales de nuestra relación con él. Esta anécdota me permitirá hablar de la persona y del filósofo que Francesc fue, de un modo que creo que puede también resonar en muchos de vosotros. Era hacia el año 2008 cuando empecé a hacer el doctorado con él, en una de las primeras reuniones que tuvimos. Me presenté a su despacho para la reunión y me di cuenta de que Francesc había traído una bolsa grande de deporte que pesaba mucho. Amante del deporte no era, precisamente, como sabéis. Lo que esa bolsa contenía era un número desorbitado de libros que me había traído para que empezara a leer, o algo así me dijo, sobre fenomenología, sobre Husserl y tal. Y así pudiera empezar a delimitar los temas de mi tesis. Como os podéis imaginar, salí de ese despacho entre ilusionada y abrumada, entre entusiasmada y perdida. Supe después que el camino de la tesis ya era esto, navegar entre el entusiasmo y la desesperación. Este hecho podía ser abrumador, como en efecto fue, y ya yo se lo había dicho a Francesc muchas veces, pero ¿qué hiciste ese primer día? Me podía haber asustado y simplemente me podía haber ido de tu despacho y no haber vuelto más. Pero este hecho, que podía ser abrumador, creo que ilustra algo importante de Francesc, a saber, su generosidad, su actitud de dar y de compartir todo lo que estaba en sus manos para contribuir a la formación de sus alumnos. Podemos hablar de libros, pero también de conversaciones, de dedicación a los textos de otros, de correcciones infinitas sobre los textos que le mandábamos y sobre los cuales siempre encontraba algún detalle u otro para comentar, y esa tendencia a no pasar de la primera página, ¿no? Esa tendencia que se iba repitiendo y al final nunca acabábamos de comentar todo el texto, fuera nuestro, mío o suyo o de algún otro autor. También era generoso con la gente que conocía, era hábil en poner a la gente en contacto. De ahí también el grupo que somos, creo, actualmente en el JEF y más allá de él. Era generoso con su tiempo, cuando, ¿no? En esas situaciones en que todo se paraba y las cosas mismas, la filosofía misma, el tema del que discutiéramos era solo lo que existía y podía durar horas, tanto daba, ¿no? Lo que pasaba afuera. Su generosidad era especialmente también intelectual y me parece en un doble sentido. Por un lado, era generoso en compartir sus ideas y su conocimiento, y por el otro, también en escuchar y en recibir las ideas de otros. Este último punto me parece especialmente importante en un ámbito como la filosofía y una profesión como la nuestra, en que las tradiciones, los autores, etcétera, a menudo forman estos compartimentos estanque con sus propias reglas, con sus propios conceptos fetiche y sus trincheras académicas. Francesc era generoso al entrar en discusiones con sus colegas kantianos o sus colegas del idealismo alemán o sus colegas analíticos, a los que intentaba convencer de la relevancia de la fenomenología y de las ideas que él pensaba importantes, pero a la vez estaba abierto a examinar otros puntos de vista y a entender la filosofía como un proyecto colectivo, donde las distintas perspectivas, también las distintas tradiciones, son relevantes. La Real Academia Española, la RAE, dice que una acepción de generoso, y lo he buscado para esta ocasión, es desinteresado, y aplicado a la tierra es fértil, fecundo o rico. La generosidad de Francesc en el ámbito intelectual se materializó, a mi modo de ver, con un diálogo fértil, fecundo, rico, con filósofos y tradiciones filosóficas más allá de Husserl, que todos sabemos que era su favorito, y también a pesar de que su inclinación siempre fuese decir algo tipo, Husserl ya lo había dicho en alguna otra página de su inmensa obra, ¿no? Esta actitud
filosófica abierta, diríamos, forma parte de una manera de entender la filosofía que libera más que encierra, que da alas más que limita. En mi caso particular fue crucial para mi desarrollo filosófico y también para mi manera de entender la filosofía, como de algún modo, más allá de las divisiones, quizás a veces necesarias, pero muy peligrosas, entre filosofía continental y filosofía analítica, por ejemplo. A Francesc le gustaba ir a las cosas mismas, hablar de los fenómenos, de los temas, pensar las cosas mismas a través de los textos de los filósofos, pero también por uno mismo, por una misma. Fue quizás esta apertura, a la vez, esta generosidad, la que le trajo alguna que otra preocupación al tener estudiantes, como yo creo, que nos íbamos por otros caminos que no eran estrictamente el husserliano. Francesc no se cansó de decirme durante bastante tiempo, y eso es más o menos una cita literal, pero había variaciones sobre el tema, que él me daba consejos académicos y yo hacía lo que me daba la gana. Y después se reía, ¿no? Y seguíamos. El hecho era que mi tesis, aunque fenomenológica en espíritu, pues no había tanta fenomenología en el sentido clásico y husserliano como Francesc hubiera querido, sino que se centraba y discutía a otros autores de la filosofía analítica de la mente contemporánea. Se quejaba cuando a veces le mandaba textos que discutían pues, el tema que era la fenomenología del pensamiento y también temas de intencionalidad, con autores que se alejaban de la fenomenología clásica. Él se quejaba, pero entraba en los textos, los pensaba, los discutía, me daba feedback, me daba, digamos, material para pensar. Los discutía con atención, con paciencia, con rigor. Al final creo, y esto no estoy muy segura pero creo que lo hablamos en algún momento en los últimos meses de su vida también, creo que me hice perdonar, por así decirlo, con un artículo que escribí, que fue publicado el año 2020 sobre el concepto de horizonte en Husserl, ¿no? Y el concepto de horizonte aplicado al pensamiento, ¿no? Que Husserl dice que es un concepto amplio, que no solo es válido para la experiencia perceptiva. Entonces, bueno, este artículo no salió publicado hasta el año 2020, ya unos años después de que defendiera la tesis, y creo cuando Francesc ya había aceptado y quizá medio celebrado mi camino poco ortodoxo. Creo que el grupo de estudiantes, de discípulos, si queréis, que Francesc dejó, es una muestra viva de su propia manera de entender la filosofía y la fenomenología. El grup d'estudis fenomenològics que él presidió durante décadas lo forman actualmente un conjunto de filósofas y filósofos de varias familias filosóficas de distintos intereses y estilos, unidos, claro está, por un interés por la fenomenología o algún aspecto de ella o algún autor. A alguien le podrá parecer poco unitario, pero creo que a Francesc ya le gustaba la variedad y al más propio estilo Husserl esa crítica interna, ese siempre poner en cuestión los fundamentos, ¿no? Y de hecho, creo que no era nada dogmático respecto a las posturas filosóficas, como tampoco respecto a otras cuestiones de la vida. Ahora que yo misma tengo doctorandos y he empezado a dirigir tesis doctorales, es un momento muy importante en el que me doy cuenta de esa generosidad de la que he intentado hablar, de esa generosidad de Francesc en muchas de sus dimensiones y también de su legado en su forma de hacer filosofía, de practicar la filosofía propia de alguien ocupado en las cosas mismas de una forma que conseguía ir al más específico detalle de una cuestión, a la vez que tomar perspectivas más amplias y globales. Quizás a veces tan ocupado con las cosas mismas que las tareas más prácticas y cotidianas podían devenir una odisea a su lado. Como creo que todos sabemos y tenemos anécdotas y experiencias con él. Decía que ahora soy más consciente de lo que implicaba su dedicación a mi trabajo, a nuestro trabajo, el tiempo que invertía, las horas de discusiones, su predisposición a guiar, a corregir, a comentar, a quejarse si era necesario, pero sobre todo su maestría, el hecho de que fue un maestro y no un simple buen profesor.
me doy cuenta del legado precioso que nos dejó, que me atrevería a decir que no es más ni menos que el goce por la filosofía y por la filosofía compartida como una manera de estar en el mundo. Muchas gracias por dejarme hablar en este homenaje. Gracias, Marta. No voy a consumir mi tiempo, primero porque las palabras de mis compañeros me han ido martilleando mucho y segundo porque tiene que hablar aquí el compañero Kevin. Solo voy a decir un esbozo, entonces sí que ya más o menos llenaremos. Mis compañeros saben lo duro que es porque yo tenía, cuando montábamos este congreso, la intención de que este homenaje fuera en vida. Y no pudo ser por poco, pero... Y la otra idea, un poco comentando algo que ha dicho el compañero Jesús, de la publicación que haremos en Investigaciones, vamos a publicar unos textos inéditos suyos, unas traducciones de una polémica entre Husserl y Heidegger, de textos de Husserl sobre Heidegger. Yo era muy pesado como estudiante. No os podéis imaginar lo pesado que yo era yéndole detrás. ¿Cómo se tiene que traducir esto? Y etcétera, ¿no? Y en un par de veranos tradujimos muchos textos de Husserliana y tal. Y solo quiero dejar caído que esto saldrá a la luz y que todavía cae arena de la playa de la Escala, de los volúmenes, porque nos íbamos a la playa juntos a traducir. Y bueno, el vacío que deja en la fenomenología catalana no se va a llenar, O sea, eso no sé qué vamos a hacer ahí. Dicho esto, le doy la palabra a mi amigo Kevin Mulligan, que nos va a dar un poco también la impresión internacional, la dimensión internacional de Francesc, la de muchos amigos que hizo allende España y allende Cataluña, por supuesto. Paso. ¿Puedo usar? Sí. ¿Puedes proyectar mi texto? Sí, ahora voy a proyectar el texto. Bueno, hemos hablado de Francesc y algunos filósofos extranjeros, Peter Buridan-Zahavi, Dieter Henrich, generación más vieja. Un amigo muy bueno de Francesc, también un amigo mío, era Wolfgang Köhner, que es catedrático emérito en la Universidad de Hamburgo, quizás la mayor autoridad viva sobre Bolzano, el abuelo de la filosofía analítica y de la fenomenología. ¿Puedes bajar un poco? Leo las palabras que nos manda Wolfgang Köhner sobre Francesc y tenéis ahí la traducción de mi amigo Claude. ¿Bajo más? No, Esta aquí es. Der Hymnus auf Bolzanos Logik in Husserls Prolegomena hat dafür gesorgt, dass der Husserl-Forscher Francesc und der Bolzano-Forscher Wolfgang Köhner wissenschaftlich stets genug Gesprächsstoff hatten. Vor vielen Jahrzehnten haben wir bei unserer ersten Begegnung auf einem internationalen Philosophiekongress in Barcelona Erinnerungen an die gemeinsame Studienzeit in Heidelberg ausgetauscht. Und sehr bald wurde Francesc mein bester Freund in Spanien. Er war mehrfach unser Gast in Hamburg, was ihn mehr als alles andere für mich und meine Frau unvergesslich macht,
ist eine Eigenschaft, die das Wort Herzensgüte optimal bezeichnet. ¿Puedes bajar? Sí, sí. I first met Francesc, I think in 1996, but perhaps it was a little later. And I had many lunches and fewer dinners with him, nearly always in Barcelona, together with José Diez and Manolo Carpintero. I think it was in these meetings that I first came to appreciate some of the differences between the Catalans and the Spanish. These were differences I had not really noticed or appreciated when I was very young and very stupid and employed as a manager of a discotheque in Ampuria Brava towards the end of the 1960s. Francesc's calm and his calm and simple modesty was always very striking, as was the slow smile by which it was often accompanied. An often mysterious smile. It even had something of the smile of the Cheshire Cat. Was he merely amused, content, delighted, ironic? It was often difficult to tell. But Wolfgang Kühne is right, I think. His most striking characteristic was indeed his Herzensgüte, or Bondad de Corazón, as the language he loved so much and so obviously puts it. Thank you. Y por esas razones extrañas hemos clavado el tiempo milimétricamente, 11:30. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues seguimos a la sesión de tarde con las conferencias.